Y la historia ahora pasa a expresarse en términos cinematográficos, humorísticos y en formato columna. Nacho Alcuri, bienvenido. ¿Cómo andan? Yo resfriado, pero la mayoría de ustedes después de hoy también. Porque Bueno, vos decís vine a que ya contagiar no solamente humor, sino virus y bacterias. las gotículas están haciendo lo suyo. Por todo. En una época le poníamos un nylon. ¿Te acordás? al micrófono, Sí, nos hemos olvidado. Pero bueno. Mejor olvidar. Sí, Mejor olvidar. pasó Marcos Morón hace tiempo y ahora Sí. vengo yo a hablar un poco de cipallismo, de humor del primer mundo. Claro, luego esta reivindicación del sentido, no sé, local, nacional que tuvimos en la entrevista anterior, vos te declarás cipayo. Y bueno, no lo puedo negar y es una forma de balancear el... Es un término muy usado en la, en general, intensa discusión política argentina, cipallismo, Sí, cipayo, bueno. más que en Uruguay. Y con las cartas en la mesa la solución de los dos países también es algo que me gusta. ¿Te gusta también? Sí, Estás pero bueno. con la oyente, Anabela en ese caso. Y con 3 millones y pico. Ahora mirás hacia el norte. Ahora miro hacia el norte porque hace muy poquitas semanas se estrenó en cines ¿Y dónde está el policía? Una película en la que perdón, Liam Neeson interpreta a Frank Drebin Jr., que es el más torpe integrante de un departamento especial de la policía de Los Ángeles. No importa, es para no decir que es policía, es casi policía. Y mucha gente quizás el título no le llamó la atención. ¿Por qué? Porque es la cuarta entrega de una saga, pero en Uruguay y Argentina, creo que exclusivamente en estos dos países, se conoció como La pistola desnuda. Lo cual tiene mucho sentido porque en inglés era The Naked Gun, o sea, La pistola desnuda. Pero a partir de esas películas que funcionan, como fue ¿Y dónde está el piloto? En Sí, 1980, le pusieron ¿Y dónde está el policía? En España pasa algo muy parecido, era Aterriza como puedas, y ahora hay un montón de comedias que son Haz algo como puedas. Mirá vos, queda el Pero molde. Queda el molde, no sabemos por qué, no nos importa. Pero bueno, ¿Y dónde está el piloto? Entonces era una comedia con muchísimos chistes de 1980 que apelaba a una referencia, en el original era Airplane, por una película de aeropuerto, o sea, de aeropuerto a aeroplano, en fin. Referencias que se nos escapan, pero lo que vamos a hablar ahora justamente de referencias que no importan tanto. Ajá. Y de humor, de un chiste atrás del otro. Las dos películas que mencioné, ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el policía? O La pistola desnuda, Aeroplano, como quieran, son de un trío de directores de comedia llamados David Zucker, Jim Abrams y Jerry Zucker, conocidos como SAS, Z-A-Z, porque era más fácil y más rápido de nombrar, que fueron prácticamente los inventores de este tipo de comedia cinematográfica que, como muchos géneros o subgéneros, pensemos en el western, que tuvo sus épocas de gloria, el cine bélico, nunca se terminan de ir, pero la verdad es que con la película de Liam Neeson esperemos que vuelva después de años del ostracismo total de muy pocas películas que en los años 80 y 90 tuvieron buenos exponentes y después lo empezaron a torpedear, y es un poco de lo que quería hablar hoy. Bien. Estos tres hombres, obviamente hay dos que son hermanos entre sí, ustedes calcularán cuáles son: Hay que recordar los apellidos. Zucker, Abrams y Zucker. Dos de ellos son hermanos. Abrams y Zucker. El otro Zucker. Qué cosa. Ese Abrams y el otro Zucker. Era por ahí. Tuvieron una historia muy interesante. Hay un libro que se llama Don't Call Me Shirley, por un chiste de ¿Dónde está el piloto?, que cuenta la historia de ellos y la historia de la filmación de la película. Pusieron un teatro, se mudaron, eran de algún estado miserable de Estados Unidos, se mudan a donde está realmente el trabajo y la gente y el humor, California, todo eso. Ponen un teatro donde hacían obras con sketches, ¿no? Eran básicamente obras cortas, intercaladas, ponían una sillita, la gente iba, se mataba de risa. Empiezan a generar proyectos. Uno era muy parecido a Saturday Night Live, de lo cual hablamos, Sí. y anterior, y dicen ellos que, bueno, que gran parte de la inspiración fue lo que ellos querían hacer. ¿Plagio? Inspiración. Inspiración. Entonces, así en la meca del cine es la meca de Digámoslo las así. ideas prestadas. En 1977 hacen The Kentucky Fried Movie, porque ellos eran el Kentucky Fried Theater, y es una película de sketches también, dirigida por, creo que era John Landis. Le pusieron Locura Yankee por acá. Quizás haya dos personas que se acuerdan, vayan al médico si se acuerdan. Y bueno, era muy parecido a una película que sí vimos y quizás recuerdes, Mujeres Amazonas en la Luna, que Canal 10 le pasaba cada tanto, que también eran sketches interconectados. Mirá vos, en ese tiempo en general se reponía sin ningún pudor lo que se suponía que funcionaba o lo que había. Sí, pero bueno, lo que había era poco. Y por suerte algunas cosas eran buenas. Esta película de sketches funciona, empiezan a desarrollar un guión con una historia completa, ¿no? Con una sola historia en una horita y media, un poquito menos, tomando como base una película de 1957 llamada Hora Cero. Tanto la toman como base, es como que preparan una parodia como la de Carnaval, Ajá. tanto que tienen que comprar los derechos de la película para que no les hagan, para ahorrarse el juicio de plagio. Claro. No, muchachos, es igual la película. Entonces empiezan a preparar, les dan la posibilidad de dirigir, nunca habían dirigido una película, y los tres
en ese proceso que está muy bien contado en el libro, debutan como directores con la mencionada ¿Y dónde está el piloto? 1980, gran año porque entre otras cosas me dio a mí. Mirá vos. Es importante. Y bueno, que también lo pasaron en televisión abierta y donde surgió una figura. La película tiene 2 o 3 actores serios que los ponen en el medio del absurdo, en el medio del despelote, en el medio de la metralleta de chistes. Uno era Leslie Nielsen. Sí, claro, el más recordado seguramente. Claro, pero la gente lo conocía hasta el momento por papeles serios. No sé, el policía de la serie, el de la película barata. Y con esto se transforma en un ícono de la comedia. Y es también, en parte, el protagonista de un final anticipado de este tipo de humor. Le decía entonces, inaugura este subgénero, yo lo llamo metralleta de chistes o chiste tras chiste, que es básicamente, tenés diálogos humorísticos, sí. Tenés, no sé, alguien le abre un diario y seguro hay 2 o 3 chistes en el diario, hay chistes que pasan en 2 niveles distintos en simultáneo, es una cosa hermosa. Muchísimos chistes son chotos, en el mejor sentido de la palabra, y eso le pido a la gente que esté viendo la nueva ¿Y dónde está el policía?, que recuerde que los chistes de La pistola desnuda muchas veces los recordamos con cariño por el paso del tiempo, pero eran chotísimos cuando se estrenaron. Claro. Entonces, la de Liam Neeson tiene 2 o 3 cosas que te dan un poco, pero si te lo cuenta un amigo te reís. Entonces, ellos inauguran eso, la chotada, la interpretación literal cuando te dice... lo siento, no, déjalo parado, esas cosas. Que por supuesto la mitad se pierden en la traducción, ni que hablar en el doblaje, ¿no? Pero bueno. ¿Cuánto espectáculo de carnaval se habrá inspirado en alguno de esos chistes? Bueno, hay yo no lo voy a decir acá, pero muchos espectáculos de carnaval, estoy diciendo en este momento, espectáculos de carnaval en la época que circulaban VHS de cosas. Vamos con este que funciona. Y eran muy parecidos. Ahora es más difícil. Ahora es más difícil. Pero bueno, en fin. La película contaba cómo la tripulación del avión se intoxicaba por comer pescado y un piloto que tenía estrés postraumático los terminaba salvando a todos. Esa es la excusa para los chistes, nada más. La película tuvo una secuela en el 82, ¿Y dónde está el piloto 2?, que es un avión que va a la Luna, el primer vuelo comercial a la Luna. Ya no estaban involucrados los SAS. Y esta es la mayor dificultad para hablar de ellos, que en realidad es para hablar del género. Ellos hicieron varias cosas más, pero empiezan a hacer combinaciones, ZA, AZ, ZZ... y mucha gente que se empieza a subir al carro y continúa sus historias. Ellos dijeron, no, mira, no queremos seguir, no sé, la gallina del huevo de oro explotándola. Bueno, la vamos a explotar nosotros, miren, muchachos, esto es así. Entonces ahí empieza el género, empieza a diluirse. Obviamente no son ellos los únicos que pueden hacer esta clase de película, ni tampoco los únicos que la pueden hacer bien, pero casi. Como veremos. O sea, son los mejores, de inmediato. Digamos. Son los mejores, eso sin duda. 1982 entonces se pasan a la televisión. Dicen, bueno, probemos en televisión y hacen una serie que yo no la recuerdo del 81 para acá o de donde tengo memoria, se llama Escuadrón de Policía y aplican lo mismo, el chiste atrás de otro. Es básicamente La pistola desnuda, es la precuela de La pistola desnuda en 6 episodios que no miró nadie, de hecho creo que pasaron los primeros 4. El público no estaba preparado para la metralleta de chistes en televisión. Fracasa, ya vendría la adaptación de La pistola desnuda, pero en el medio ellos se despachan. Y acá vieron que hay mucha subjetividad en el humor. Sí. Esto que voy a decir es objetivo. Se despachan con la mejor comedia cinematográfica de todos los tiempos. No hay opinión ahí, en lo más no mínimo. Esto no es opinión, estos son hechos consumados. Y cada vez que hablo de ella, por contrato tengo que decir que es la mejor comedia cinematográfica de todos los tiempos, que es Súper Secreto. Así que vas prendido, mira vos, es por contrato. La familia de Val Kilmer, que era el protagonista de esa historia, que era una especie de parodia de Elvis, que viajaba a Alemania del Este y terminaba envuelto en un tema de resistencia, de espionaje, y es chiste atrás del otro, y es la mejor de todas. Y la hicieron los SAS. Y bueno, alguna gente quizás no la entendió. No entendió el chiste de, conozco un poquito de alemán porque se perdió en la traducción y apareció un enanito con un traje de tiroles. Cosas que pasaban en los 80. Pero bueno, humor en tiempos de Guerra Fría, además. Sí, en los últimos coletazos. Claro. Quizás la Guerra Fría la terminó Súper Secreto con la escena de la vaca con botas. Mirá, y todo eso. No fue la perestroika, nada de eso. Ahí sí que no quiero dar con objetividad. Es algo que a mí me parece, pero quizás me pueda estar equivocando. Decía entonces, lo bueno que tiene algunas referencias directas, por ejemplo, tiene una escena que parodia La Laguna Azul, el cine bélico, las películas de Elvis, pero podía disfrutarse sin haberlas visto. Y esto es fundamental, porque cuando cambia con los años, fuera de la órbita de SAS, termina condenando el subgénero de chiste tras chiste. Pero bueno, viene entonces la trilogía de La pistola desnuda, sí. Leslie Nielsen, algunas combinaciones de SAS, pero siempre ellos, a lo sumo, viste, queda uno afuera, la dirigía uno o dos. El personaje de Leslie Nielsen salva a la reina de Inglaterra de manera hilarante.
al presidente Bush y su esposa de manera hilarante, la audiencia de los Oscar de manera hilarante entre el 88 y el 94. O sea, el Bush padre. Bush padre, sí. El original, el auténtico. Sí, uno peor que el otro, uno era menos tonto que el otro. Y ahí termina el trío como tal, en el 94, pero siguen siendo amigos y empiezan a trabajar por separado. David Zucker hace Scary Movie 3 y 4. Ajá. Jim Abrams había estado en la Academia de Pilotos con Charlie Sheen, dirigió Mafia o ¿Dónde está el Padrino? Jerry Zucker dirigió Ghost, La Sombra del Amor, Mirá película vos. nominada al Oscar. O sea, tuvieron sus escarceos con el drama, pero la separación de ellos tres no significa el fin del cine de metralleta de chistes, porque obviamente estaba ahí una gallina cascoteada que daba un par de huevos de cobre, ¿viste? Cualquier cosa sirve en Hollywood con tal de no pensar, pero empieza un declive muy importante porque nadie lo hace tan bien como ellos, y sobre todo porque empieza la metralleta de estrenos. Sí, claro. El principal problema es que perdón, el elemento paródico empieza a ser cada vez más fuerte. Es la metralleta de chistes, pero no tanto de un género, sino, por ejemplo, Leslie Nielsen empieza a protagonizar, por ejemplo, una parodia del Exorcista, que llegó acá como ¿Y dónde está el Exorcista? Para variar. Para variar. Una parodia del Fugitivo, que esa la rescato, porque tiene un par de chistes muy buenos, sobre todo cuando se escapa de ese ómnibus que se lo lleva puesto un tren al principio. Acusado sin razón. Una parodia de James Bond que llegó como Duro de espiar y que como en inglés se llamaba Dick Steele, su personaje en español era Agapito Acero. Ah, mira. En una de las peores traducciones de toda la historia. Mirá vos. Porque había una escena en la que tenía sexo y ella gritaba Agapito, Agapito. Una cosa, pero terrible, ¿eh? No, y Matlock era el malo, el actor que hacía de malo. El que conocimos también en Sí. Canal 10. ¿Vos tenés algún acuerdo con la televisora de la calle Carnelli, me parece? No, creo que es el único canal que no trabajé hasta Todavía ahora. no. Sí, pero en cualquier Bueno, momento. Con razón. Si me llaman, yo los viernes de mañana más o menos me acomodo igual. Tengo que venir acá un ratito. Hay No se magazine a esa hora. No sé si. Yo estuve en un magazine en el 12 en el que no me pagaban y me echaron igual. Pero eso lo hablamos Otro día, otro día. Y hasta supo hacer Leslie Nielsen de Drácula en Drácula Muerto pero Feliz de Mel Brooks, que también hizo película de metralleta de chistes. Esa y la de Robin Hood. Pero bueno, a ninguna le fue particularmente bien. Las que sí pegaron fueron las Scary Movie, las primeras, que mezclaban la parodia más directa al cine de terror con, como Scream, obviamente, con el humor fumeta, ¿no? Porque eran los Wayans, si no hacían chistes de porro cada 5. Era metralleta de porro, las películas esas. Y ahí arrancan un montón de películas que empiezan a parodiar géneros, que básicamente lo que hacen es concatenar escenas de películas conocidas del año pasado, ¿no? Sin mucha calidad en los guiones. Y hay dos que son personas que deberían estar presas, que son Jason Friedberg y Aaron Seltzer. ¿Por qué? Porque aniquilaron el formato. Y te voy a decir ¿Se terminó lo que ahí? hicieron, mirá. Date Movie. No es otra tonta película de amor, en 2006. Eran parodias de todas las películas románticas. Epic Movie, en 2017, una película épica. En 2008 hicieron dos. Meet the Spartans, una loca película de Esparta, porque había salido 300, o sea, son todos chistes de 300 y dos películas más. Y Disaster Movie, un desastre de película. 2010, Vampires Suck o una loca película de vampiros. 2013 era la época de los Juegos del Hambre, hicieron Los Muertos del Hambre de Starving Games. Y 2015, Super Fast, que era súper rápidos y mega furiosos. Básicamente eran, ¿viste cuando Saturday Night Live hace un sketch Claro. de alguna escenita de la película? Bueno, imagínate eso, En el cine, en un largometraje. hilado con hilo sisal, de ese que cuando lo pasaste raspa, que vos decís, ¿para qué usan esto? Bueno, a ninguna le fue muy bien, eran como muy baratas, muchas empiezan a salir directamente para video. De todas estas, y no están Friedberg y Seltzer involucrados, para mí se salva Not Another Teen Movie, no es otra tonta película americana, le pusieron algo así, que parodia, y en ese caso funciona. O sea, si le hubieran hecho los guiones un poquito mejor, funcionaba. Pero lo cierto es que cada movie que salía, el público era otra vez. Así que otra vez. en lugar de, digamos, de recordar esa etapa, conviene ir para atrás. No, por supuesto. No, o ahora, ¿y dónde está el policía en la sala de cine? Pero todas esas movies, salvo Not Another Teen Movie, que para mí zafa, son terribles, y lo que hicieron fue matar el subgénero hasta esta nueva ¿Y dónde está el policía? Que también, ojo, estamos mucho más acostumbrados, la nueva generación, los pibes, Sí. ¿no? Los de ahora, a ver cosas de 5 segundos, de 7 No, yo te segundos. iba a decir eso. Me parece que, a ver, más allá de cómo metieron mano mal quienes metieron mano, también hay que pensar en cómo la gente cambia en el sentido de aquello que disfruta y lo que no. Yo creo que ahora, pues, la gente está preparada para un chiste cada 5 segundos porque es lo que está viendo en las redes sociales, siempre y cuando en el cine deje de ver las redes sociales durante 1 hora y media. O sea, en ese sentido, películas como ¿Y dónde está el policía? Puede funcionar. Sin los sas detrás, entre otras cosas porque Jim murió, o sea que era bastante difícil tenerlos a los tres. Y por supuesto los que están vivos dicen, ay no, ¿qué hicieron con...? Bueno, está,
La película te hace reír bastante. Es un muy buen regreso a la forma. Creo que le está yendo bien económicamente, por lo tanto, el año que viene vamos a tener 18 movies. Metralleta de películas. Quizás alguna se salve, quizás no. Para eso estaré yo. Y antes, por supuesto, antes de irme, Sí. quiero decir lo que se va a venir dentro de 15 días, porque Marcos Morón va a ¿Vuelve? venir con... Sí. Porque hoy le mandaste un mensaje ahí por sus ausencias, No, me no, pareció no. a mí. Los Cerritos de Indios como escenario del stand-up charrúa. No, es el va a tipo de venir humor con que le eso. gusta a él. No va a Una venir cosa con bien eso. uruguaya. No, es un tema serio ese, por favor. Pero bueno, le mando un abrazo. Seguramente se durmió mirándome. O sea que no sabés con qué va a venir. No sé. Todavía Pero no. debe ser algo del estilo. Bueno, está bien, porque tenemos dos Los pueblos platos. originarios, el humor con No, cacharros, no, por favor. alguna cosa de esa, no lo dudo. Eso lo hace más bien Leo Lagos. Es verdad. Eso lo hace Leo Lagos. Y le va muy bien. Increíblemente. Y le va muy bien. Y te voy a decir lo más terrible de todo. Merecidamente. Me da asco lo que estoy diciendo. Merecidamente le va bien. Habla bien de vos que lo digas igual. Sí. Sí, y porque sé que me está viendo. Es por eso. Sí. El interés nuevamente. Nacho, gracias. Contigo en la mesa estamos cerrando la semana. No sé si es un privilegio, si, Para mí es si un ni te honor. van y te vienen, pero lo No, estamos cerrando contigo. lo tomo como un honor. Sinceramente. No, qué bien, qué bien. Con esta solemnidad estamos llegando al final de esta semana con Nacho Alcuri cerrando su columna de humor. Y gracias, Nacho. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Que pasen bien.